Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Tómese su tiempo. Vamos a hablar de un libro que he decidido resumir en este vídeo que usted va a ver. Se llama The Great Taking, el gran saqueo. Fue escrito por David Webb. David Webb es un tipo muy peculiar. Ha llegado a ser inversionista, graduado en matemáticas por Oxford, activista y director financiero, entre otras muchas cosas, porque ha llegado también a ser programador, incluso de sistemas 3D. David Webb es una persona muy comprometida con la sociedad. Y después de escribir este libro, The Great Taking, el gran saqueo, algunos lo han traducido como la gran toma, desde luego llegamos a la conclusión de que detrás de todo esto que nos parece ver como el mundo financiero o el mundo que nos está rodeando tan distópico, hay como una mente que quizás, tal vez, y puede, porque el señor Webb lo deja, digamos que entrever, entre comillas, no se traten ni siquiera de humanos, algo que llegó a decir aquella ex CEO, me parece que del Banco Mundial, llamada Karen Judith. ¿Pero de qué se trata este libro? Este libro trata sobre la expropiación de las garantías. Y cuando hablo de las garantías me refiero a la totalidad de ellas. Es un fin de ciclo de acumulación de deuda globalmente sincronizado. Ahora todo es deuda. Esto se empezó a ejecutar mediante un diseño muy inteligente, muy bien planificado y con unos plazos muy largos. Es un plan muy audaz y tiene un alcance difícil de entender. Es una estructura muy enmarañada que solamente muy pocas mentes conocen. Se incluyen todos los activos en ello, todos los activos financieros, todo el dinero depositado en los bancos, todas las acciones y bonos, y por lo tanto toda la propiedad subyacente de todas las corporaciones públicas, incluyendo todos sus inventarios. Y cuando digo inventarios me refiero a plantas, equipos, terrenos, depósitos minerales, inventos, propiedad intelectual, absolutamente todo. Los bienes e inmuebles de propiedad privada, como pueda usted, yo o cualquiera tener financiados con cualquier monto de deuda, también serán igualmente expropiados. Al igual que los activos, las empresas privadas que se han financiado con deuda tendrán un éxito incluso parcial. Estas serán o formarán parte de esa mayor conquista de este grupo sucinto, secreto, diría yo, en la cual o con la cual se permite o se pretende la mayor subyugación de la historia mundial. En realidad todo esto es una especie de guerra híbrida. Una guerra dirigida exclusivamente por el engaño, diseñada para alcanzar objetivos muy amplios. Antiguamente se utilizaban las guerras. Hoy en día lo que estamos hablando es de unos sistemas de control con un gasto energético mínimo. Nada tiene que ver con las conquistas de unos estados contra otros, sino que en realidad ahora el enemigo es toda la humanidad. El control privado y estricto de todos los bancos centrales y por ende de toda creación monetaria ha permitido que muchas personas controlen los partidos políticos, los gobiernos, las agencias de inteligencia, así como sus innumerables organizaciones fachada, las Fuerzas Armadas, la policía, las grandes corporaciones y por supuesto los medios de comunicación trabajan constantemente para que se cumplan esos objetivos. Estas pocas personas son principalmente impulsores. Sus planes se ejecutan durante décadas y su control es absolutamente opaco. Aquí David dice una frase bastante interesante. Dice que cuando George Soros le dijo «No sabes lo que pueden hacer estos seres», se refería a estas personas. Ahora bien, ¿realmente hablaba seres o personas? ¿Los conoce? O incluso el propio Soros puede que sea o forme parte de una de esas caras que ni siquiera llegan a la parte más alta del poder. Para que quede totalmente claro, todas estas pocas personas a las que se refería, se les oculta quienes están detrás de toda esta guerra contra la humanidad. Es posible que nunca lleguemos a saber, ni siquiera los que están muy arriba, quiénes son, e incluso si son realmente personas. Estamos hablando de otro tipo de inteligencias. Personas a las que se les permite ver hacia hombres y mujeres que son en realidad fachada.
Personajes que podemos ver en grandes medios de comunicación, que podemos ver en el mundo de la farándula o que podemos ver dentro del mundo de la economía. En realidad, todos aquellos que están en esas cimas y que los vemos allí no son los que están controlando y dirigiendo toda esta locura. Lo que se necesita son todas tus propiedades. Ellos lo quieren todo. O lo que creías que era tuyo, quizás no lo sea tanto. Aquí tendrán su moneda digital de un banco central depositada en un smartphone para que tú puedas ir y puedas comprar leche o lo que a ellos te permitan que puedas comprar. Fijaos qué frase. El dinero es un sistema de control extremadamente eficiente. Las personas se autogestionan con incentivos monetarios, por lo que no es necesario emplear ampliamente un control físico y manifiesto. Esta forma de control es difícil, es peligrosa y desde luego consume mucha menos energía. Los grandes poderes nos han hablado constantemente sobre los grandes medios, los estados y los gobiernos y aquellos que se encuentran al frente, que por supuesto dependen de estos poderes que están en esa cima que no vemos, utilizan siempre una frase: el derecho a la seguridad. Veréis. Hay una frase de Maquiavelo que dice lo siguiente, de Nicolás Maquiavelo. Dice: nunca intentes ganar por la fuerza algo que se puede ganar por el engaño. La mayor subyugación de la historia mundial habría sido posible gracias a un invento, una especie de constructo, un subterfugio, una mentira. Y es el llamado el derecho a la seguridad. Ya sabéis esa frase de por su seguridad le vamos a hacer esto, por su seguridad le vamos a hacer lo otro. En el próximo pánico financiero mundial habrá un juego de sillas musicales. Cuando la música se detenga no tendrá usted asiento. Este mundo está diseñado para que las cuestiones funcionen de esa manera. Esto es lo que dice el señor Webb. ¿Cuál es el propósito de una financiación aparentemente descontrolada? La amenaza de un colapso financiero y las promesas de ganancias financieras continuas se han utilizado para controlar constantemente a todas las naciones. Aquí hay una anécdota bastante interesante que cuenta el señor David Webb. Escuchad. Mi tía Elizabeth tenía 10 años cuando los bancos cerraron por decreto en 1930. Cuando le pedí que me contara sobre aquella gran depresión, me contó que de repente nadie tenía dinero, que incluso las familias adineradas no tenían dinero. Y tuvieron que sacar a sus hijas de las escuelas y sus hijos de las escuelas privadas porque no podían pagar la matrícula. También le pregunté por qué incluso estas familias ricas no pudieron enviar a sus hijos de regreso a las escuelas después de que se abrieran los bancos. Y la respuesta que me dio fue la siguiente: es que solo los bancos de la Reserva Federal y los bancos seleccionados por esta Reserva Federal podían reabrir. Las personas con dinero en bancos a los que no se les permitía reabrir lo perdieron todo. Sin embargo, sus deudas no fueron canceladas. Estas fueron asumidas por otros bancos. O sea, os quitan todos los monumentos, todos los ahorros, todas las propiedades y os dejan las deudas. Esos bancos que fueron seleccionados por la Reserva Federal, lo que hacía es que si estas personas no podían pagar sus deudas, lo cual era probable, y sigo contando la anécdota de su tía, lo cual era probable, dado que habían perdido su efectivo, perdían todo. Todo lo que habían financiado con deuda a lo largo de su vida estaba perdido. Cosas como la casa, el auto, su negocio, todo había sido secuestrado por esos poderes que se encuentran detrás de la deuda. Miles de bancos nunca pudieron reabrir, decía su tía. Las imponentes fachadas de algunos edificios bancarios aún se podían ver en Cleveland. La devastación de la banca fue tal que se construyó una iglesia católica local con enormes columnas de piedra rescatadas de un edificio bancario demolido. La Cleveland Trust Company había crecido mediante la adquisición hasta convertirse en 1924 en el sexto banco más grande de los Estados Unidos.
Eso es lo que dice la Enciclopedia de Historia de Cleveland de la Universal Chase Western Reserve. El banco sobrevivió bien a la depresión. Fue seleccionado por la Reserva Federal para consolidar solamente las deudas. Y digamos que lo que se hizo es que se llevó un proceso sistemático de ejecución hipotecaria. Digamos que el Cleveland Trust cogió todas las hipotecas y decidió ejecutarlas. Evidentemente la gente sin ahorros, sin fondos, sin liquidez, no pudo hacer frente a todo este desaguisado. Consiguió sobrevivir gracias a esos enormes desalojos y pérdida de capital que ofrecieron a todos aquellos que por entonces eran sus clientes. Dicen que se les devolvió la posibilidad de volver a sus antiguas viviendas, pero en esta ocasión como inquilinos, no como propietarios. La ventaja para el Cleveland Trust era que pagarían la calefacción hasta que pudieran venderse. A aquel Cleveland Trust le fue bien, como lo supo mi profesor de finanzas. Su familia era una de las miles de familias cuya hipoteca había sido asumida por el Cleveland Trust. Aparentemente todo el público estadounidense era ahora el enemigo. Piensen esto: quienes simplemente se protegían a sí mismos y a sus familias de las acciones de la Reserva Federal fueron acusados de acumular oro y literalmente criminalizados si persistían en ello. El razonamiento era increíble. Si acumulan oro, lo tomaremos para que hagamos con usted lo que tengamos que hacer por acumularlo. Veréis, hace tiempo en Estados Unidos se prohibió la tenencia de oro, salvo una pequeña cantidad. Y esta prohibición fue utilizada para expandir el crédito. La gente permaneció atrapada en la deuda, la privación continua de todo este tipo de expolio empeoró la situación de las personas. Todo esto que parecía irreal se convirtió en una increíble realidad, distópica para la gente de entonces, impensable. Y sin embargo, el razonamiento había sido planteado. Todo lo que se había producido era una especie de espejismo, un constructo con lo cual o con el cual se habían apoderado de todos los bienes y pues todo aquello que la gente había conseguido a lo largo de su lucha y a lo largo de su esfuerzo en toda una vida. Le pregunté, y dice el señor David Webb, le pregunté a mi madre por qué la gente había entregado su oro, y dijo que si no lo hacías eras un delincuente, pero además no se podía hacer nada con él, porque no lo podías transportar, no lo podías vender, y todo esto de manera legal. Era ilegal tenerlo. En esencia, se había confiscado el uso y el valor del oro. Esto era así, ya que durante más de 40 años fue ilegal que un estadounidense poseyese oro. Cualquiera que violase deliberadamente esta orden, o cualquier disposición de esta orden ejecutiva, podrá ser multado con una multa de no más de $10,000, y si es una persona física, podía incluso ser encarcelado por no más de 10 años. Incluso se decía que te podían aplicar las dos medidas. Tenga en cuenta usted que las sanciones fueron bastante severas y que todo el oro debía ser entregado literalmente a la Reserva Federal. Qué bien, qué bonito. Ahora podemos ver el propósito de que se construyese, y fije usted, en 1923, años antes, la bóveda bancaria más grande del mundo y el edificio fortificado. Estoy hablando de la bóveda donde se encuentra ahora mismo el Tesoro Nacional de Estados Unidos, en la calle Liberty, en Manhattan, número 33, y por supuesto en Fort Knox, donde se dice o se cuenta que está todo el oro. Pues se construyó años antes de la prohibición de la tenencia de oro. Se ve que ya estaban planificando todo esto, esas mentes o esas inteligencias. Y sigo contando lo que dice el señor Webb. Recuerdo las palabras de mi padre, que había vivido todo esto. Lo único que no te podían quitar era la educación.
Cuando la burbuja del todo implosione, nos enfrentaremos a una depresión deflacionaria que durará muchos años. Y esto lo dice el señor Webb por los tiempos actuales. Puede que dure años o incluso puede que dure décadas. Esta gran deflación que se avecina es intrínseca a la gran toma o el gran saqueo. Los arquitectos de este gran saqueo han planeado y se han preparado para utilizar esta dinámica al máximo. Están seguros de su conocimiento y de que así como la noche al día es seguida, una deflación masiva podrá ser producida y prolongada. Seguramente seguirá al superciclo, un superciclo épico de expansión en el que la deuda fue la que ellos crearon. Estos arquitectos han asegurado que solo ellos están en posesión de apoderarse absolutamente de todo y que tú y tus hijos están en la otra cara de la moneda, es decir, para perderlo todo, ser esclavizado o incluso destruido por ello. La gente será derribada y no podrán levantarse de nuevo. Y todo esto será intencionado, ya que se ha incitado un sistema en el que la población tiende a endeudarse y lo hace de manera profunda. ¿A quienes los dioses pretenden destruir? ¿Por qué? Primero les obligan a pedir el préstamos a bajo tipos de interés. Al igual que la Gran Depresión, la deflación prolongada impedirá que las personas endeudadas puedan pagar esas deudas y mucho menos saldarlas. Quedarán atrapadas con todas las propiedades, con todos sus negocios y con toda aquella financiación de deuda que les permitirá que todo aquello por lo que han luchado sea finalmente confiscado. Digamos que te colocan una especie de, pequeña prebenda, como una bajada de los tipos de interés, un acceso muy fácil al dinero, para que posteriormente, cuando tú has picado ese anzuelo, los tipos de interés suban y usted se vea con la imposibilidad de poder pagarlos. La deuda no es algo real, la deuda es una invención, una construcción diseñada para arrebatarle cosas reales que podemos tocar. Los poderes fácticos han diseñado un complejo mecanismo legal para impedir que los estados individuales ordenen a sus bancos centrales la creación de dinero. De ese modo se protegen a los depositantes, o eso es lo que dicen. Se pueden crear billones de dólares para rescatar a la banca privada. Sin duda, se puede hacer lo mismo para rescatar a los depositantes como imperativo social, pero eso no se hace. Y que no se haga es una señal de la verdadera intención que hay detrás, que es privatización y subyugación. Este gran reinicio, desde luego, es antihumano. Su objetivo es instaurar un sistema similar al feudalismo, a perpetuidad, en el que la población se encuentre sumida en la privatización y el miedo. Todo lleno de promesas vacías sobre la seguridad. Todo lo hacemos por su seguridad, os dirán. Su seguridad de un tipo, su seguridad de otro. Los protectores tratarán de aterrorizar a los protegidos. Quienes supuestamente nos protegen de los malos son los malos. Por sus esfuerzos en traducir ciertos textos al inglés, fijaos lo que os voy a contar, en la época de William Tyndale, este fue encarcelado en un castillo a las afueras de Bruselas y luego ejecutado por estrangulamiento, tras lo cual su cuerpo fue quemado en la hoguera, solamente por intentar traducir unos textos. Quizás en algún momento uno podía cuestionarse si los poderes fácticos son ordenados por Dios. Es fácil saber que se libran guerras contra personas inocentes. Veréis. Curtis LeMay dijo lo siguiente, una famosa frase: no hay civiles inocentes. Es su gobierno y están luchando contra un pueblo, ya no contra una fuerza armada. Así que ya no se molesta mucho en acabar con los supuestos transeúntes inocentes. ¿Cómo se vería o debería un ser humano afrontar todo esto? ¿Acaso no tendríamos que preocuparnos?
En los últimos años se han vivido una serie de guerras híbridas en escalada, todas ellas a nivel mundial. Hemos presenciado un control mediático y manifiesto, campañas de propaganda, censura, incluían arrestos de personas que hablaban en público. Había un monitoreo total de las comunicaciones electrónicas, un rastreo de contactos físicos, confinamientos y usos de otro tipo de cuestiones que nos han parecido en ocasiones, y no pocas, absolutamente brutales. Personas esposadas, arrestadas, incluso sacadas de sus hogares. Personas suspendidas de sus servicios de salud y el debilitamiento de los sistemas requeridos para poder efectuar viajes e incluso para poder acceder al empleo. Un montón de despropósitos que, por el bien del bienestar de este vídeo, no describiré aquí en profundidad. El poder fáctico se ha basado en el engaño. Sus dos grandes poderes de engaño, el dinero y los medios de comunicación, han sido medios de control extremadamente eficientes. Desde el punto de vista energético, estoy hablando. Pero estos poderes están ahora en un colapso descontrolado. Por eso han actuado con urgencia para implementar medidas de control físico. Sin embargo, el control físico es difícil, peligroso y, por supuesto, consume mucha energía. Por eso lo arriesgan todo. ¿Se arriesgan a ser vistos? No. No lo están haciendo a ese nivel. Sino que lo que está ocurriendo ahora es que están en un punto de desesperación. Estas personas no representan el desarrollo humano ni el futuro de la humanidad. Son carentes de cualidades humanas esenciales. Son aberrantes. La antipatía hacia la humanidad es aberrante y durante ese 99,99% de la historia de la humanidad, sociópatas como estos no hubieran podido sobrevivir al invierno siguiente. Su naturaleza fue vista y fueron marginados de las aldeas para salvarlas. En realidad no luchamos contra un 1%, estamos luchando contra el 0,01%, incluso sin movilizar a la mayoría. Es totalmente posible obtener una enorme ventaja de personas inteligentes, capaces y activas, y eso es lo que hacen. Los mejores equipos, los mejores sistemas, los mejores recursos humanos y las mejores mentes trabajan en su equipo. Nosotros nos tenemos que limitar a personajes como el señor Webb, quien intrínsecamente ha decidido dar un paso adelante, actuar como un activista y decir globalmente que algo muy extraño está sucediendo, porque la deuda en estos momentos es la constante. Y yo diría más, si empezamos a analizar nuestros estados, veremos que por un lado tenemos deudas, sanciones y por supuesto tenemos impuestos. ¿Cómo podemos luchar contra todo este tipo de cuestiones? En los primeros vídeos de Mundo Desconocido yo decía esa famosa frase de: el dinero va a definir tu capacidad de libertad. Cuanto más dinero tengas, más libertad tendrás. Pero si ellos hacen o detentan todo el dinero, tus capacidades de ser libre serán absolutamente mínimas. Además, se te generarán muchos problemas. Han creado un modelo en el cual, si no tienes absolutamente nada, vas a tener muchísimos menos problemas que si tienes muchas cosas. Después de ese duro esfuerzo y ese duro trabajo por sacar a familias, sacar a personas cercanas y sacar a aquellos que quieres de tu entorno adelante, incluido tú mismo, te darás cuenta de que esas fuerzas y esos poderes lo que tratan de manera continuada es de hacerse con el control no solo de lo tuyo, sino de todo lo que hay en este planeta. ¿Son mentes humanas? ¿Son mentes sobrehumanas? Incluso yo me atrevería a decir, ¿son mentes biológicas? A ver si estamos hablando con algún tipo de inteligencia que está muy por encima de lo que nosotros podemos ver y crear, y que es la que realmente está diseñando ese plan, porque es muy difícil controlar todos este tipo de variables si no se tiene detrás unos mecanismos y unos sistemas al más alto nivel, con una tecnología que ni siquiera nosotros somos capaces de comprender o de entender. Lo quiero dejar en este punto. Llevamos ya un buen rato, pero ha sido para mí importante que usted tenga acceso a esta información y que poco a poco, ladrillo a ladrillo, vamos a construyendo una especie de edificio en el que estamos comprendiendo esa forma que nuestro mundo realmente tiene. No estoy hablando de si la Tierra es plana, más grande, más pequeña, o si la Tierra es una esfera. No.
Estoy hablando de la mente que hay detrás de este planeta, que quizás o puede que sea tan o más importante que incluso su morfología. Lo dejo en este vídeo, espero que os haya gustado y que nos ayude a todos a entender qué es lo que hay más allá de esa cortina donde se escondía el mago de Oz. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.